verles nuevamente. El Señor les bendiga. Es un gusto, un placer el poder estar congregados nuevamente en el nombre del Señor. Y agradezco a Dios por la oportunidad de poder reunirnos en su nombre. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 al 16. Abra ahí su Biblia, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 al 16. Esta es una porción bien hermosa de la Escritura. Como son varios versos, creo que nos va a tomar mínimo 2 semanas, quizás 3 o 4, quién sabe. No sé, empezamos hoy y vamos a ver cómo terminamos, pero creo que hay que dedicar el tiempo que requiere porque tiene una enseñanza preciosa y creo que va a ser edificante para nosotros como iglesia, ¿verdad? Así que 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 en adelante. Abra ahí su Biblia, por favor. ¿Listos? Ok, si usted tiene su Biblia abierta en 1 Timoteo 5, voy a rogarle por favor que usted se ponga en pie una vez más para reverenciar a Dios, al Señor de la palabra. Dice así la Sagrada Escritura: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, y si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino que también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues en algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Nuestro Dios, agradecemos la bendición de poder venir a tu palabra. Gracias porque sabemos que solo tú tienes palabra de vida eterna. Y Señor, es a través de ella que tú nos das vida espiritual, que tú nos transformas y que tú nos moldeas a la imagen de Cristo. A través de ella tú nos santificas. Señor, rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él nos ilumine y nos permita entender el mensaje de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. El día de hoy vamos a examinar cuáles fueron las instrucciones que el Espíritu Santo movieron a Pablo, el apóstol Pablo, para que diera sobre cómo debe la iglesia funcionar con las viudas, cómo debe tratar a las viudas. Ahora, debemos recordar algo importante, y es que en los días de Pablo no existían plan de pensiones como existen hoy, ni había tampoco en aquel tiempo seguro social, ni había obviamente seguros de vida, ni otras instituciones seculares que cuidaran de las viudas como existen el día de hoy. En aquel contexto, las mujeres no podían encontrar un empleo honorable fácilmente. O sea, era difícil que una mujer encontrara un empleo en aquella cultura. Así que las viudas que no tenían hijos, ni otros familiares que las mantuvieran, generalmente estaban condenadas a la pobreza. ¿Bien? Ahora,
para proteger a estas mujeres, para proteger a las viudas, Dios había dado legislaciones importantes en su palabra. Por ejemplo, y nada más voy a citar uno, voy a leer los demás, pero Deuteronomio 10, 18, Deuteronomio 24, 17, Deuteronomio 27, 19, voy a leer ese. Deuteronomio 27, 19 dice la palabra de Dios: maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. O sea, Dios proclama una maldición a aquellos que no hagan justicia con una viuda. Bien. La Biblia muestra el cuidado especial de Dios por las viudas. Este es un tema recurrente. El cuidado especial de Dios por las viudas. Dios lo ordenó incluso a los agricultores. Dios le ordenó a los agricultores. Usted puede ver, por ejemplo, en Deuteronomio 24, 19 al 21, dice la palabra: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no las repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Usted ve ahí, hay una práctica, ¿verdad? Es la práctica de permitir que las personas necesitadas, los forasteros, o sea, los extranjeros que estaban de paso, los forasteros, las viudas y aún también los huérfanos pudieran recoger alimento durante el tiempo de la cosecha. O sea, podían ir a un campo y podían recoger alimentos. Bien, Dios hizo esta provisión para que obviamente pudieran tener lo necesario. Usted puede recordar que esto mismo fue lo que hizo Ruth. No sé cuántos han leído el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ruth fue a la era de Boaz, y usted puede leer eso en Ruth capítulo 2, y ella espigaba, ella iba detrás de los que estaban espigando el campo, iba recogiendo lo que ellos dejaban. Ella los recogía para poder alimentarse ella y poder alimentar a Noemí, ¿ok? Que había sido su suegra. Ahora, de esta manera, las viudas no se veían obligadas a la humillación de tener que mendigar, sino que ellas podían proveer lo necesario para cubrir su sustento, para alimentarse. Bien. Ahora, obviamente, todas estas leyes reflejaban el corazón de Dios por las viudas, el corazón compasivo de Dios. ¿Sabe? La Escritura nos dice en el Salmo 68:5, si usted lee en el Salmo 68:5, dice que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. O sea, la Escritura nos presenta a Dios como el defensor de las viudas. ¡Wow! ¿Bien? Dios es defensor de las viudas. De hecho, Dios prometió que Él iba a bendecir a quienes ayudan y honran a las viudas. Y hay varios pasajes que enseñan eso. Usted puede ver eso en Isaías 1, 17 y 18, en Jeremías 7, 6, Jeremías 22, 3 y 4, ¿verdad? Por tanto, no es de extrañar, amado hermano, que el cuidar de las viudas sea una práctica que está profundamente arraigada en la tradición judeo-cristiana. La compasión de Dios por las viudas se convirtió en una responsabilidad de la iglesia. De hecho, en Hechos 6 vemos que el primer conflicto que surgió en la iglesia fue precisamente por una queja referente a las viudas. Usted puede ver en Hechos 6:1 que ese conflicto estuvo relacionado con la queja de los judíos helenistas porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, o sea, es evidente que el cuidado de las viudas era parte de lo que la iglesia hacía, pero también es evidente en 1 Timoteo capítulo 5
que ese cuidado en la iglesia de Éfeso se estaba convirtiendo en una carga financiera que estaba sobrepasando los recursos que la iglesia tenía. Estaba sobrepasando, la necesidad era mayor que los recursos que la iglesia poseía, ¿verdad? Por tanto, esa situación exigía que se aclarara cuáles eran los requisitos que debían cumplir las viudas que la iglesia estaría obligada a apoyar. En el verso 9, si usted lee en el verso 9, comienza diciendo que Pablo menciona allí una lista. Pablo menciona una lista, ¿verdad? Y el término griego ahí es katalego, que significa poner en una lista, enrolar, seleccionar para denominar. Fíjense, esta palabra se utilizó para el enrolamiento de soldados en el ejército. O sea, era una lista de un registro. Bien. Ahora, de este pasaje se desprende claramente que la iglesia primitiva tenía un registro oficial de las viudas a las cuales debía ayudar. ¿Okay? Había un registro oficial de las viudas a las cuales se debía ayudar. Ahora, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo da en este pasaje, 1 Timoteo 5, del 3 al 16, dos instrucciones referentes a cómo la iglesia debe lidiar con las viudas. Dos instrucciones referentes a cómo la iglesia debe lidiar con las viudas. Bueno, ¿cuáles son estas instrucciones? Bueno, en estos versos aprendemos cómo lidiar con las viudas ancianas que estaban en esta lista, ¿verdad? Y vamos a aprender eso en los versos 3 al 10. Y con las viudas jóvenes que no estaban en la lista en los versos 11 al 16. Ahora, quiero que entiendan algo. En este pasaje Pablo está escribiendo una carta y hay a veces hace ciertas disgregaciones, pero el pasaje tiene una enseñanza preciosa, como dije. Vamos a ver el primer punto, las viudas ancianas que estaban en la lista, que va en realidad de los versos 3 al 5 y después de los versos 8 al 10. Bien, ahora recordemos, es responsabilidad de los ancianos de la iglesia, o sea, de los líderes de la iglesia, los ancianos, cuidar de los recursos económicos de los cuales la iglesia tiene, ¿verdad? Y de hacerlo con sabiduría y para la gloria de Dios. La iglesia no es un negocio. Bien, la iglesia no es un negocio, es una institución que únicamente se sustenta con las ofrendas voluntarias de sus miembros. Por tanto, los líderes deben tener sumo cuidado en cómo emplean con sabiduría los recursos limitados de los cuales disponen, ¿verdad? Por tanto, deben usar esos recursos para ayudar a personas que realmente lo necesiten. Bien, la iglesia, desafortunadamente, no puede cuidar de todas las viudas de la ciudad, aunque quiera. No puede cuidar de todas las viudas de la ciudad, pero debe cuidar de las que forman parte de su membresía. Por ejemplo, usted ve esta indicación, se nos instruye en Gálatas capítulo 6, verso 10, dice específicamente, oiga lo que dice, Gálatas 6, 10. Así que entonces, hagamos bien ¿a quiénes? A todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. O sea, siempre el énfasis principal, debemos hacer bien a todos, pero debemos priorizar obviamente ¿a quién? A la familia de la fe. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí se dan dos instrucciones claras sobre qué viudas debían estar en la lista, qué viudas debían ser apoyadas por la iglesia. Bien, y vamos a ver el verso 9. Voy a brincar algunos versos de vez en cuando, así que váyanme siguiendo. En el verso 9 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Lo vio ahí conmigo, ¿verdad? Debo aclarar que no, lo primero que debo aclarar aquí es que existe un debate sobre quiénes eran estas viudas. ¿Quiénes eran estas viudas que estaban en la lista? Y déjeme decirle, existen varias opiniones diferentes. Existen varias opiniones diferentes. Algunos creen que eran diaconisas. Diaconisas. Yo les enseñé ya cuando hablamos de los diáconos
que particularmente no estoy de acuerdo en el hecho de que la iglesia tenga diaconisas. Bien, fue algo que ya vimos, por tanto no creo que deba ser diaconisas. En segundo lugar, algunos creen que son viudas que tienen el derecho a recibir sostenimiento material de la iglesia. Y entre los que creen esto está Crisóstomo, que fue un padre de la iglesia, y también está el teólogo Juan Calvino. Bien, esta es la posición que ellos tienen. Otros creen que esta lista se refiere a un grupo de viudas que eran elegibles para un ministerio dentro de la iglesia, que era un grupo especialmente reconocido. Entre los que creen esto están William Hendrickson, que es un predicador reformado, y está el doctor MacArthur, que también son dos personas a las que igual admiro y respeto. Bien, ahora particularmente yo estoy en el segundo punto. Mi opinión es que aquí se está hablando de viudas a las cuales la iglesia tiene la responsabilidad de apoyar. O sea, en esto estoy con Calvino y con Crisóstomo. Esa es mi posición al examinar el pasaje, ¿verdad? Me inclino a pensar que Pablo aquí lo que está enfatizando, su énfasis aquí se refiere a las viudas a las que la iglesia debía apoyar. ¿Ok? He leído mucha información al respecto y sé que realmente hubo un grupo de viudas a las cuales se le contrató de manera oficial, pero según tengo entendido, hasta donde yo he leído, esto no empezó hasta el siglo III aproximadamente. Bien. Ahora, cuando Pablo dice aquí viuda de 60 años, no debe ser una viuda de 60 años, quiero que entienda algo. Pablo no está estableciendo el rango de edad como un criterio definitivo. Pablo no está estableciendo este rango de edad como un criterio definitivo. Si una mujer joven enviudaba y tenía hijos y estaba en necesidad y no tenía quien la sostuviera y la iglesia tenía los recursos, debía ser apoyada por la iglesia. Sin embargo, y esto vamos a verlo más adelante, el contexto evidencia que lo ideal era que las viudas jóvenes se volvieran a casar. De hecho, usted puede ver eso en el verso 14. ¿Verdad? En el verso 14 dice precisamente eso, las viudas jóvenes que se casen. ¿Sí o no? Dios en el Antiguo Testamento estableció la ley del levirato. Y quizás alguno de ustedes nunca ha oído hablar de la ley. Bueno, ¿qué es la ley del levirato? Vamos a verlo en Deuteronomio 25:5. Dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. ¿Bien? O sea, cuando una mujer enviudaba, la ley establecía, la ley divina establecía que el hermano de su marido debía casarse con ella. Si ese hermano ya estaba casado, entonces el pariente más cercano que no estuviera casado debía asumir esa responsabilidad. ¿Ok? Recuerden que eso fue lo que ocurrió con Ruth, ¿verdad? Cuando Ruth regresó con Noemí, fue a la era de Boaz y ella obviamente empezó a espigar allí y después de eso, Noemí la instruyó lo que debía hacer porque Boaz era familiar de el que había sido esposo de Ruth y entonces se estableció ahí algo porque había un familiar que estaba más cercano, pero finalmente fue Boaz quien redimió a Ruth, quien se casó con Ruth. Usted puede leer eso en el capítulo 4 del libro de Ruth. Bien. Por tanto, esa era la manera en que se buscaba que se mantuviera la línea de la familia, ¿verdad? Ahora, hasta que se volviera a casar, la viuda podía quedarse en la casa de un familiar. Por ejemplo, en el caso de Ruth se quedó con Noemí, su suegra, ¿verdad? Vemos otro caso, por ejemplo, en Génesis 38:11, el caso de Tamar. El caso de Tamar en Génesis 38:11, dice la Escritura, entonces Judá dijo a su nuera Tamar,
quédate viuda en la casa de tu padre. Bien, en la casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Ahora déjeme explicarle el contexto. El Señor había ejecutado al hijo primogénito de Judá, llamado lo ejecutó por una maldad no especificada. O sea, este hombre hizo algo que Dios lo consideró una abominación y Dios lo ejecutó. Bien. Y entonces nada más le quedaba Onán. Y obviamente por la ley del levirato, él debía casarse, en este caso con Tamar, pero Onán no quería cumplir con su obligación. Y por su manera rebelde y deliberada de rechazar cumplir con la viuda de su hermano y desobedecer la ley del levirato, Dios lo ejecutó también. ¿Verdad? Génesis 38, 6 al 10. Usted puede leer ese pasaje. Y es por eso que Judá dice, temo que él muera también como sus hermanos. O sea, él tenía miedo que su otro hijo también fuera a morir, porque lamentablemente, por no obedecer la voluntad de Dios, este hijo obviamente, sufrió las consecuencias, fue castigado por Dios, disciplinado por Dios. Entonces, ¿por qué 60 años? ¿Por qué establece un límite de 60 años? Bueno, déjeme decirle, en primer lugar, no era probable que una mujer de esa edad se volviera a casar en aquella época, en aquella cultura. Era muy poco probable que una mujer de 60 años volviera a contraer matrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, el requisito de la edad pretendía que la iglesia se enfocara en ayudar a las viudas que no se iban a dejar arrastrar por su pasión sexual, por su deseo y su pasión sexual, sino que estarían concentradas en su vida espiritual. Ese es el punto. Bien, como dije, a las mujeres jóvenes se les instruía a casarse. Ahora, a las viudas ya de 60 años o más, serían mujeres maduras que ya habían completado la crianza de sus hijos. ¿Ok? Ya habrían criado sus hijos. Posiblemente ya tuvieran nietos. Bien. Y por tanto, ellas tendrían el tiempo y la madurez necesaria para poder consagrarse a servir al Señor en la iglesia. Ahora, para enseñarnos específicamente cómo lidiar con estas viudas de la lista, Pablo nos instruye sobre la responsabilidad en el verso 3, los requisitos, versos 5 y 9 y 10, y la regla en el verso 4. Bien, verso 3, dice Pablo, habla de la responsabilidad de la iglesia. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Bien, ahora, cuando usted lee esta instrucción, no sé usted, pero a mí me parece un poco absurda. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Bueno, una mujer es viuda o no es viuda. No puede ser media viuda, ¿verdad? O es o no es, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las viudas que en verdad lo son? ¿A qué se refiere? Quiero que preste mucha atención porque esta enseñanza es la idea central de estos versos. O sea, es la clave de este verso. Para interpretar este pasaje, esto es la enseñanza fundamental. Bien. El término viudo utilizado por Pablo ahí, gera, es un adjetivo usado como sustantivo y significa despojada, robada, habiendo sufrido una pérdida o dejada sola. ¿Ok? Tiene implicaciones. No se refiere exclusivamente, fíjense, escuchen lo que estoy diciendo, no se refiere exclusivamente a una mujer cuyo marido había muerto, lo que nosotros oficialmente tenemos como una viuda, porque una viuda para nosotros oficialmente es una mujer que su marido falleció, ¿cierto? Entonces eso es una viuda. Pero aquí no se refiere exclusivamente a eso, se refiere a una mujer que ha sido abandonada o dejada sola, ¿bien? O sea, se refiere a una mujer cuyo marido ha muerto, pero también una mujer que ha sido divorciada y abandonada. ¿Ok? Divorciada y abandonada. O una mujer cuyo esposo está encarcelado. O una mujer
cuyo esposo se ha ido y la ha dejado. De hecho, en aquel tiempo había muchas personas que tenían, muchos hombres que tenían matrimonios polígamos, o sea, estaban casados con varias mujeres. Y cuando se convertían, se quedaban con su primera mujer y dejaban al resto de las mujeres. Y entonces esas mujeres habían quedado abandonadas. Eran como si fueran viudas. ¿Se entiende? Ese es el contexto detrás de todo esto. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Ahora, fíjense, no todas las viudas estarían realmente solas y sin medios económicos. No todas las viudas estarían realmente solas y sin medios económicos. Algunas viudas, sus esposos o su familia les habían dejado herencia. Usted ve eso en la Escritura con mucha frecuencia, que habían mujeres a las cuales sus padres o su familia le dejaron herencia. Otras viudas tenían familiares o personas allegadas que podían apoyarla. Usted ve eso en el verso 4. Bien. Obviamente, toda mujer que está en una condición de este tipo recibiría el consejo espiritual y el cuidado pastoral de la iglesia, pero lo que Pablo está enfatizando aquí es que el apoyo económico sería exclusivamente para aquellas que no tenían ningún tipo de recurso económico ni ningún tipo de apoyo de nadie más. Esa es la esencia de lo que Pablo está diciendo aquí. Bien, era entonces responsabilidad de la iglesia ayudar a estas mujeres que estaban realmente destituidas, que estaban realmente solas, a estas viudas que no tenían a nada ni nadie más. Ignacio, que fue uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente, y esto es algo que obviamente es para todos nosotros como iglesia, ¿verdad? Que no se descuide a las viudas. Después del Señor, sé su guardián. Bien. La iglesia debe ser cuidadosa en reconocer cuáles son literalmente las viudas reales a las cuales debe ayudar. ¿Por qué? Porque, como dije, una buena mayordomía de los recursos limitados que tiene la iglesia requiere que el liderazgo defina qué viudas debe apoyar y si existían otros medios por los cuales las otras podían recibir el apoyo necesario. Ahora, quiero que entiendan, en el diseño de Dios, las mujeres son puestas o son vistas en la Escritura como el objeto de especial cuidado. ¿Escuchó eso que estoy diciendo? Es importante porque esto no es lo que la cultura de hoy enseña. No es lo que la cultura de hoy enseña. Las mujeres deben ser objeto especial de cuidado. Dios enseña en la Escritura que la mujer es el vaso más frágil. Usted ve eso en 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:7, perdón. La mujer es el vaso más frágil, ¿verdad? Y la Escritura enseña que el hombre debe ser su proveedor y su protector. El hombre debe ser su proveedor y su protector. ¿Sabe? En ninguna parte de las Escrituras se ve a las mujeres como proveedoras de sus propias necesidades. Bien, las mujeres estaban bajo la protección y el cuidado primero de sus padres, sus familias, después sus esposos, y si quedaban viudas nuevamente sus familiares. Y cuando carecían de toda protección, Dios se convertía en su único protector. Ahora, en aquel contexto, las viudas que no tenían hijos ni otros familiares que las mantuvieran, obviamente quedaban en una posición vulnerable, porque como dije, muy rara vez podían conseguir un buen trabajo. Bien. Por lo tanto, era la responsabilidad de la iglesia honrar a tales viudas. Bien. Y fíjense, el término honrar que usa Pablo ahí en el contexto, timao, significa mostrar respeto o cuidado. Escuche bien, mostrar respeto o cuidado. Apoyar o tratar con gracia e incluye provisión financiera, además de respeto.
Bien, Santiago dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Sabe? El término aflicción ahí también puede ser traducido en sus necesidades o en sus penas. Bien, incluye ese rango de idea. O sea, aflicciones, necesidades o penas. Eso es parte de la instrucción. Lo que Pablo está diciendo en ese texto de primera en Santiago 1:27 es que una persona que profesa ser religiosa, que profesa ser cristiano, pero que no obedece la enseñanza de la palabra de Dios, es un fraude miserable. Bien, Santiago también dijo, Santiago capítulo 2, versos 15 y 16, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de nosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, un creyente que practica la religión que agrada a Dios, o sea, la religión verdadera, debe ayudar a las personas que están necesitadas. El amor genuino se demuestra con acciones. Y en este contexto se evidencia que la responsabilidad de la iglesia era ayudar a las viudas que no tenían nada ni nadie más en sus necesidades o en sus penas. Ahora, hemos visto que esa es la responsabilidad en primer lugar. Vamos a ver los requisitos que pone Pablo para las viudas que deben ser apoyadas. Bien, vamos a verlo en el verso 5 y en los versos 9 y 10. Vamos a ver los requisitos. Es en base a estos requisitos que algunos creen que estas viudas eran de alguna manera, tenían una ocupación oficial en la iglesia, porque existe cierta similitud entre estos requisitos y los requisitos que vemos en 1 Timoteo capítulo 3, donde se habla de los ancianos y de los diáconos, ¿verdad? Pero no necesariamente, esa no es la implicación que hay ahí. Más que todo, son los requisitos que había que cumplir para que una viuda fuera considerada en esta lista. Ese es el punto detrás de esto, ¿verdad? Dice el verso 5, la primera parte, pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola. O sea, el primer requisito para saber a qué viuda debía ayudarse era la que en verdad es viuda y que se ha quedado ¿cómo? ¿Qué implicación tiene eso? Se refiere a una mujer que no tenía a quién, a nadie más. Nadie más. ¿Ok? Como digo, Pablo enfatiza aquí cuáles son los requisitos para que una viuda fuera soportada o apoyada por la iglesia. El primer requisito era si una viuda no tenía ningún otro pariente, ariente, familiar o nadie que pudiera apoyarla. Solo debía incluirse en la lista las viudas que no tenían ningún familiar, ¿verdad? Entonces, la iglesia debía asumir esa responsabilidad. El segundo requisito es que se debía ayudar a la viuda, dice el verso 5 en la segunda parte, que tiene puesta su esperanza en Dios. ¿Lo veo conmigo ahí? Tiene puesta su esperanza en Dios. En otras palabras, su actitud demuestra que su fe es genuina, es auténtica. Bien, la esperanza de esta mujer está puesta en que Dios es fiel a sus promesas de cuidar de las viudas. Ella debía confiar en que el Dios soberano proveería para sus necesidades como Dios lo había hecho en el pasado. Recuerden en el Antiguo Testamento, cuando usted lee en Primera de Reyes, capítulo 17, se habla de la viuda de Sarepta, que Dios le proveyó durante un tiempo de sequía y necesidad y hambruna. Dios le proveyó para que nunca le faltara. Por tanto, la idea detrás de esto es que la viuda debía estar convencida de que su proveedor primario y su protector primario es el Dios vivo. Es el Dios vivo, porque en la tierra ella no dependía de nadie más. Bien, el tercer requisito, ahí está en el mismo verso 5, dice, y continúa en súplicas y oraciones noche y día. ¿Ok?
Eso evidencia que esta mujer debe ser una mujer que es una creyente piadosa. O sea, continuamente busca el rostro del Señor en oración. Continuamente busca tener comunión con Dios en oración. O sea, su devoción a la comunión con el Señor es una evidencia de un creyente que realmente está comprometido con Dios, de alguien que realmente ama al Señor. Bien, Pablo usa dos términos, fíjense, y continúa en súplicas y oraciones. El término súplicas ahí se refiere a cualquier forma o tipo de petición, ruego, súplica, y podría incluir también, obviamente, el hacer oración o el suplicar por las necesidades personales. Bien. Ahora, el hecho de que hace este tipo de oración y envía súplicas a Dios, demuestran su total dependencia en Dios para suplir sus necesidades. Demuestra su dependencia en Dios para suplir sus necesidades. El otro término que usa es el término oraciones, y es un término más general. El término que usa ahí es más general. Tiene un elemento de devoción y se refiere a la comunión con Dios, pero este término incluye la adoración y la alabanza. Bien. Ella no solo hace peticiones a Dios, sino que también adora a Dios y busca tener comunión íntima con Él continuamente. ¿Por qué? Porque depende de Él. Bien. Noche y día es una expresión judía, es una expresión idiomática judía, que significa que lo hace constantemente, que lo hace todo el tiempo. Recuerdan, por ejemplo, esto nos recuerda el estilo de vida de la viuda Ana. Usted puede ver, por ejemplo, en Lucas 2:37, al final de Lucas 2:37 dice, Ana nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. O sea, ese era su estilo de vida. Era una mujer consagrada a Dios. Bien, era una viuda consagrada a Dios. El cuarto requisito, en el verso 9, dice, habiendo sido la esposa de un solo marido. Ahora, quiero aclarar esto, porque algunos piensan que es que una mujer que se hubiera divorciado o que se hubiera vuelto a casar, ya no iba incluido en la lista, ¿verdad? ¿Sabe? El texto griego literalmente se podría traducir mujer de un solo hombre. Esa sería la traducción literal. Mujer de un solo hombre. Y la idea aquí, este es el énfasis y esta es la enseñanza, es que ella ha sido fiel a su esposo en alma y cuerpo. ¿Se entiende? O sea, una mujer que ha sido fiel a su esposo en alma y cuerpo. O sea, esto no excluye a las mujeres que estuvieron casadas más de una vez, porque una mujer pudo haberse casado, su marido falleció, se volvió a casar, ¿verdad? Ahora, la idea aquí es que esa mujer en su matrimonio le es fiel a su esposo. Como dije, de hecho, el mismo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ordena a las viudas más jóvenes, en el verso 14, a que debían casarse, ¿verdad? Así que Pablo habla aquí de una viuda que ha sido fiel a sus votos matrimoniales, que ha sido fiel a su pacto matrimonial. Recuerda que la Escritura nos enseña que el matrimonio es un pacto entre Dios, un hombre y una mujer. Pero Dios es el centro de ese pacto. ¿Ok? Dios es el centro de ese pacto. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue la primera institución que Dios dio. ¿Ok? Por eso el matrimonio es sumamente importante a los ojos de Dios. Ahora, el quinto requisito está en el verso 10. Dice el quinto requisito, es que tenga testimonio de buenas obras. O sea, ahora se enfatiza, fíjense, el énfasis aquí está en una cosa. Mucha gente profesa tener fe. Mucha gente profesa tener fe y creer en Dios. Pero el énfasis aquí está en que la iglesia debe evaluar no la profesión de fe, sino la posesión de fe. Y como yo sé cuando una persona tiene fe, se ve por los frutos que da, por la evidencia que da. ¿Se entiende el punto? El quinto requisito
dice es que tenga, dice el verso 10, que tenga testimonio de buenas obras. O sea, sería una mujer cuya reputación de vivir piadosamente sea bien conocida por todos. ¿Ok? Ahora, a continuación, Pablo menciona el tipo de buenas obras que debían caracterizar a aquellas viudas piadosas de las cuales él está hablando aquí. ¿Ok? O sea, a partir de ahora vamos a hablar de las buenas obras que estas mujeres hacían en aquel contexto. La primera buena obra dice, si ha criado hijos. Y obviamente la implicación aquí no es que ha criado hijos, porque cualquier mujer cría hijos. El punto aquí es que ha criado hijos, pero lo ha hecho de una manera que honra al Señor. Bien, ha dado pruebas de su piedad cristiana al criar sus propios hijos a la manera cristiana, al instruirlos en la palabra, al enseñarles a temer al Señor. O como dice William Barclay, cuando nació un niño, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, vivimos un contexto totalmente diferente hoy. ¿Ok? En aquella cultura dice, voy a citar lo que dice William Barclay, cuando nació un niño, lo llevaban y lo ponían ante los pies de su padre. Si el padre se agachaba y lo levantaba, eso significaba que lo reconocía y que estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de su educación. Si el padre se daba la vuelta y se alejaba, el niño era literalmente desechado como si fuera un trozo de basura no deseado. Sucedía a menudo que a esos niños no deseados eran recogidos por personas sin escrúpulos y si eran niñas, las criaban para abastecer los burdeles públicos y si eran niños, los entrenaban para ser esclavos o gladiadores en los juegos públicos. Sería un deber cristiano, y esta es la parte del énfasis, sería un deber cristiano rescatar a esos niños de la muerte y de cosas peores que la muerte y criarlos en un hogar cristiano. Entonces, esto puede significar que las viudas deben ser mujeres que habían estado dispuestas a dar un hogar a niños que habían sido abandonados. ¿Se entiende el contexto? Ese es el punto. ¿Ok? Y esa es una manera en que las mujeres mostraban su amor por Cristo a través de esa buena obra. La segunda buena obra que menciona ahí mismo en el verso 10, se ha mostrado hospitalidad a los extraños. Se ha mostrado hospitalidad a los extraños. Ahora, recordemos que en aquel contexto la hospitalidad era un ministerio importante para la iglesia. ¿Ok? En aquellos días viajar era peligroso y los lugares para alojarse muchas veces no eran seguros. De hecho, eran escasos. Ahora recuerden, en aquel contexto no había hoteles como hoy, ni había lugares donde uno podía accesar fácilmente y ordenar en línea y todo lo demás. Entonces, cuando un cristiano viajaba, los lugares públicos donde se quedaba la gente, usualmente había prácticas que no eran decentes. ¿Ok? Y eso hacía que los cristianos que estaban viajando dependieran de la hospitalidad de otros creyentes. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que estas mujeres habían demostrado su amor por Cristo al abrir las puertas de sus casas a desconocidos, a personas que estaban viajando y los habían recibido y los habían atendido como si fueran miembros de su propia familia. Ahora, en la cultura oriental eso era algo que era crítico. De hecho, si usted ve en pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, usted va a ver que en ocasiones las personas que eran dueños de una casa, que recibían familia, preferían proteger a esos huéspedes que a su propia familia. ¿Verdad? Usted recuerda lo que hizo Job cuando vinieron los ángeles, sin él saberlo, que él dijo cuando los hombres de Sodoma y Gomorra vinieron, trataron de apoderarse de esos hombres, él dijo, les voy a entregar a mi hija antes que estos hombres, porque eso era parte de la cultura en aquel contexto, ¿verdad? La protección, el cuidado por, obviamente, las personas desconocidas. La tercera buena obra, dice, se ha lavado los pies de los santos. Y obviamente, el énfasis aquí está en que era una persona que realizaba un servicio humilde a los santos. Recuerde, el lavar los pies de los otros era algo de aquella cultura. Recuerden, en aquel tiempo
la gente se movía, no había autos, no había aviones, no había nada, la gente se movía, generalmente caminaba, ¿cierto? Y muchos lugares de Palestina son desiertos donde hay mucho polvo, tierra. Imagínense, la gente llegaba a una casa, llegaba con los pies llenos de fango. Ahora, cuando llegaba a una casa, generalmente parte del recibimiento era darle comida, pero las mesas no eran como ahora, que nos sentamos uno frente a otro, ¿verdad? Y hay una separación. No, generalmente la gente comía en una especie de diván y todos estaban acostados y generalmente los pies de la otra persona estaban casi pegados a la cabeza del otro. Ahora, imagínate que usted está comiendo y de repente tenga una persona con sus pies todo churroso y apestoso justo frente a su cara. Debe ser una experiencia bien desagradable, ¿cierto? Recuerda también que en aquella época se usaban sandalias, no zapatos cerrados. ¿Ok? Entonces, la idea aquí detrás de esto, y es lo que quiero que entienda, es un principio lo que tenemos que aprender. ¿Ok? No estamos diciendo que usted, la persona que llega a su casa, tiene que lavarle los pies. No es eso. La idea aquí es un servicio humilde. Recuerda que Jesús lavó los pies de sus discípulos cuando estaban en el aposento alto. ¿Recuerda eso? Y él dijo, así como yo les he hecho a ustedes, ustedes también deben hacer los unos a los otros. O sea, eran personas que servían humildemente. En el servicio más humilde hay personas que quieren servir, pero nada más en las cosas que llaman la atención. Pero no quieren limpiar los baños. No quieren hacer cosas que son desagradables. ¿Sabe? Cuando una persona está dispuesta a servir, está dispuesta a hacer lo que haya que hacer. Está dispuesto a recoger el papel, está dispuesto a limpiar los baños y está dispuesto a hacer lo que haya que hacer. ¿Verdad? Y eso es lo que se refiere aquí. Una persona humilde. La cuarta buena obra dice, se ha ayudado a los afligidos. Se ha ayudado a los afligidos. Y esto podría abarcar muchos tipos de ayuda a necesitados. Fíjense. Y podría ser alimentar a los hambrientos, cuidar a los enfermos, animar a los afligidos y muchas cosas más. ¿Bien? O sea, estas mujeres dedicaron sus vidas a ayudar a quienes se encuentran bajo cualquier tipo de presión, ya sea física, mental o emocional. La quinta buena obra, y con esto voy a terminar, y si se ha consagrado, el término ahí que se tradujo consagrado también puede ser si se ha dedicado o se ha entregado, o sea, a toda buena obra. O sea, Pablo vuelve a enfatizar lo mismo. Pablo describe a las viudas que se han entregado con todo su corazón y con toda diligencia a realizar buenas obras. O sea, estas eran las viudas, estas eran las cualidades que debían estar en las viudas que la iglesia debía cuidar. Porque la iglesia cuidaría de ellas, pero a su vez ellas cuidarían de la iglesia. ¿Ok? Les invito a orar. Señor, damos gracias porque tu palabra es muy clara. En ella tú nos instruyes cómo nosotros debemos actuar, cómo debe la iglesia, Señor, funcionar con relación a las viudas. Señor, ayúdanos a entender estas enseñanzas, pero sobre todo ayúdanos a aplicarlas de una manera fiel. Pedimos perdón por las veces que hemos sido infieles o negligentes y rogamos que tú nos guíes y nos des, Señor, tu dirección clara. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.